Tiene la palabra el diputado Mariano Tucci. Gracias, presidente. Bueno, siempre hemos sido contestes al diálogo nacional, lo hemos buscado permanentemente, a la negociación, a la búsqueda de acuerdos y hemos fracasado con total éxito. Pero la realidad indica hoy que tenemos que ser especialmente duros con los resultados del gobierno. Y si bien a lo largo de esta extensa jornada se han realizado diferentes comentarios sobre los contenidos del proyecto que estamos considerando, yo sigo reflexionando sobre las consideraciones que acompañaron el informe en mayoría del Gobierno Nacional. Y con mucho, yo diría, recato, quiero señalar que agrede el oído y hiere la razón escuchar reiteradamente que esta es una rendición social. Agrede el oído y hiere la razón porque cuando recorremos el país nos damos de nariz contra una realidad diametralmente opuesta a la que aquí se manifiesta y se escribe, pero que es coherente con los posicionamientos históricos de quienes tienen ocasionalmente la conducción del gobierno. Y digo que es coherente porque seguramente, presidente, la coalición esté absolutamente convencida de que este proyecto representa un planteo, yo diría, intelectualmente honesto, porque no es novedad para nadie que tanto la ley de urgente consideración como el presupuesto y ahora la rendición de cuentas están en línea con el pensamiento político de los partidos que integran la coalición. Una rendición de cuentas que es liberal, que es conservadora y que de forma manifiesta establece el retiro parcial del Estado de actividades esenciales de la vida política nacional. Pero así como el gobierno caracteriza su rendición vistiéndola o adornándola con un perfil social, integrador y sensible con los más vulnerables, nosotros también, nosotros tenemos nuestro propio diagnóstico sobre lo que estamos considerando. El proyecto de rendición de cuentas ha sido destemplado, ha sido descontextualizado y carece de una mirada estratégica de mediano plazo, además, como es de público conocimiento, se ha notado en estos 17 meses, de estar plagada, absolutamente plagada de incumplimientos de campaña electoral. Y finalmente, esta rendición que se plantea como el corolario de una gestión exitosa, situación que no se ajusta a la realidad que vive el país y que por el contrario viene dejando el tendal en los 19 departamentos de la República, acumulando desempleo y pobreza. Y ese ha sido el principal mérito y activo del Gobierno Nacional. Porque más allá de los esfuerzos que ha hecho desde el 1 de marzo del pasado año para generar, yo diría, una puesta en escena que es permanente, donde se autoproclama o se coloca en el centro de la vida política nacional como el paladín de la justicia y de la empatía, lo único que han conseguido, presidente, es instituirse como los responsables directos de generar ajustes, aumentos y recortes en medio de una pandemia que no tiene parangón ni registro en la historia universal contemporánea del país. Es decir, no solamente se han encargado especialmente de desmantelar programas, de desandar políticas públicas y de montar cacerías de brujas por todos lados, sino que además presentan una rendición que no proyecta ni piensa una salida en clave nacional con todos los sectores que se han visto fuertemente perjudicados con la tragedia que hemos vivido y que por ahora parece estar controlada y ojalá que así siga. En el mes de julio, el gobierno del doctor Lacalle dijo que durante la pandemia se ahorraron 600 millones de dólares sin poner impuestos. Pero paralelamente, todo lo que hemos venido diciendo lo corroboramos cotidianamente cada vez que recorremos la zona metropolitana del país y el interior profundo. Aquello de, ¿se acuerda, presidente? Firmes con las ideas y suave con las personas. Yo creo que aplica a los elencos políticos, al relacionamiento cotidiano que tenemos en el Parlamento. Porque vaya que si llevamos este planteo a la gestión gubernativa, han sido muy firmes con las ideas, pero lejos, muy lejos, han estado de ser suaves con la gente. Y la realidad, señor presidente, nos muestra un día sí y otro también
que hay indicadores que operan vehementemente sobre el mercado interno y que por lo tanto tienen su correlato inmediato sobre las empresas, todas ellas, las chicas, las medianas, las grandes, sobre el pequeño comercio, sobre el almacén de barrio que se sustenta del ingreso de los vecinos y que cada día alcanza para comprar menos, o no han recibido los colegas de esta casa reclamos de que la planta cada día alcanza menos. Y esto, presidente, genera la angustia del vecino o de la vecina que tiene en su boliche su modo de vida y que cuentan los pesos para mantener sus costos de funcionamiento y poder sobrevivir por lo menos un tiempo más. ¿Y quién es el responsable de esta situación? ¿Es el Frente Amplio? ¿O son los mismos que en junio anunciaron ese ahorro maravilloso de 600 millones de dólares? Es el gobierno del doctor Lacalle que de manera deliberada ha resuelto la caída del salario real, que en el sector público es del 5% y que en el privado se arrima bastante porque es de un 4,2%. Y esto por supuesto que incluye a las jubilaciones que también, como todos sabemos y como consecuencia de la caída del índice medio de salarios, también han bajado. Presidente, el prometerle a los ciudadanos en campaña electoral los 5 mejores años de su vida y el hacerse cargo implica pararse en los pedales cuando se hacen las cosas bien y bajarse del caballo cuando no se está a la altura de las exigencias de la hora. Y este gobierno podrá pararse en los pedales cuando hablamos del manejo inicial de la pandemia, cómo no. Pero va a tener que bajarse del caballo cuando habla de vivienda, de colonización, de los recursos de ACE, de las políticas sociales y de un larguísimo etcétera. En este sentido, el informe en minoría del Frente Amplio establece con meridiana claridad que no se puede ni se debe culpar al gobierno por haberse topado con una pandemia mundial a pocos días de haber asumido, y yo por supuesto que comparto estas consideraciones, por supuesto que sí. Pero sin perjuicio de ello, hay una realidad que nos supera, que nos duele a todos, y que producto de ella el país pasa por un trance muy duro, muy severo, presidente, en lo emocional por el dolor de cada uruguayo perdido y muy angustiante en el plano social y económico. Hay, como decía el diputado Lereté, 6.000 uruguayos y uruguayas que han perdido la vida a causa del COVID. Pero también hay miles de uruguayos que han caído por debajo de la línea de la pobreza. Y solo el pasado año se perdieron 55.000 puestos de trabajo, aunque algunos de ellos se han recuperado en los últimos meses. Y en el marco de este panorama desalentador, el gobierno de la coalición vino a desmistificar aquello que se dijo en campaña electoral, donde parecía que los uruguayos estábamos en un gran porcentaje en la vereda de los que prefieren la dádiva, la asistencia, la transferencia, la ayuda en general, en vez de un trabajo formal, con un horario y con un salario determinado. Y esto lo digo porque el planteo de los jornales solidarios, donde se otorgaban 15.000 oportunidades laborales, con un sueldo de 12.000 pesos por mes, demostró que esto no era así. Y es por esa razón que se postularon 240.000 compatriotas. 240.000 compatriotas, señor presidente. Se sobreentiende que quienes se anotaron no lo hicieron por lo abultado del pago. Lo hicieron porque en el Uruguay hay miles de personas que la están pasando muy mal, señor presidente. Esto habla de una realidad del país que hay que atender con políticas activas de empleo y no con parches, visualizando el gasto público como un instrumento de desarrollo en tiempos de excepcionalidad. El gasto público debe ser un instrumento de desarrollo nacional y no el cuco que no nos permite cerrar las cuentas a nuestro antojo. Y a esta realidad le quiero agregar o sumar un conjunto de ciudadanos que tal vez llegan a 300.000 que no tienen todavía ingresos formales. Y la síntesis del planteo político del gobierno de retracción o de retiro del Estado es la reacción justamente solidaria de la sociedad organizada y no organizada que tuvo que salir en auxilio de los más necesitados a instalar ollas por todo el país y sostenerlas hasta hoy, y así seguirán. Hemos insistido vehementemente en la idea de que el resultado fiscal es el principio rector que vertebra el sentido de la política económica de la coalición. Y la política fiscal, que es, como todos sabemos, esa pata de la política económica abocada a la gestión de los recursos del Estado y a su administración, tiene que tener objetivos que estén en línea con la realidad nacional, señor presidente.
Es decir, los objetivos deberían ser en el corto plazo la estabilización de la economía en la medida de lo que se pueda, pero fundamentalmente la ejecución de políticas encauzadas al abatimiento de la emergencia social que ha dejado la pandemia a su paso. Y en el largo plazo, por supuesto, si la situación progresa favorablemente, deberíamos buscar un mayor rendimiento en las capacidades de crecimiento del país mediante el gasto, la educación, la ciencia, la tecnología, la producción, la inversión pública y el ingreso. Y este gobierno ha venido gestionando los recursos en modo zen, señor presidente. Y los efectos de la pandemia han dejado un surco que ha hecho que la gente no tenga trabajo y cuente los pesos para comer cuando tiene suerte de tener algún peso en el bolsillo. Fíjese, presidente, que el gobierno tiende sistemáticamente a compararse con otros países de la región, y yo no voy a reiterar lo que es por todos conocido, que ha invertido lo mismo que Honduras y menos que Guatemala para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia, pero sí quiero decir que ha ido a contrapelo de las medidas que el mundo ha tomado para mitigar las resultancias negativas de la crisis. Resulta que los países del mundo, habrá excepciones por supuesto, mediante el mecanismo del alivio tributario y del gasto público, invirtieron mucho dinero en salud, en el fortalecimiento del ingreso de los hogares y en sus capacidades productivas, auxiliando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En el país cerraron 10.000. Y la contracara de esa realidad, ¿cuál es? Es el Uruguay, que invirtió poco en la fase inicial de combate a la pandemia porque recibió un sistema integrado de salud potente, solvente y preparado, pero que en otros aspectos y en un año y medio de gestión trasladó el peso de la crisis económica a los hombros de la gente, recortándole el salario, aumentando el IVA, el IRPF, el IAS y el IMESI, por no hablar del fondo COVID, donde el sector privado, que es donde está la plata fuerte, lo vio pasar por delante sin mayor estrés. Nosotros, como es sabido, no vamos a acompañar esta rendición de cuentas porque es injusta, porque presenta notorias ausencias de políticas innovadoras que nos permitan pensar el país post-pandemia y porque además, seguramente con la nostalgia de los 90, pasó la motosierra por las políticas que ya existían, desmalezando lo imprescindible e inflando lo innecesario, como los sueldos de los cargos políticos. Y fundamentalmente, presidente, porque esta es una rendición que no supo leer la realidad nacional y que fue minuciosamente pensada y construida de espaldas a la gente. Institucionaliza el recorte y no presenta un modelo de desarrollo nacional que le permita al Uruguay salir de la crisis con todos y no de a pedazos, como parece va a ser en el mediano plazo. Y finalmente, es una rendición que sigue señalando y hablando del pasado y que nada dice del futuro, y eso es lo que más nos preocupa. Mientras el gobierno ahorra plata, la gente sufre. Mientras eliminan programas, las ollas proliferan a lo largo y ancho del país. La gente no necesita señales, presidente. Necesita un gobierno cercano que se ocupe de la emergencia de su pueblo. Muchas gracias.